Yo creo que en los clanes familiares no todos tienen la misma capacidad para sentir. Dentro de la configuración familiar siempre hay uno que, para bien o para mal, porque puede ser una maldición y una bendición dependiendo de la evolución de la persona, que viene como digo yo, con las antenitas mejor puestas o con las antenitas encendidas, y ese es el que empieza a sentir. Eso es lo que muchas veces llaman la oveja negra, y que realmente la oveja negra es el rompedor de ciclos, y viene de allí, viene porque hay uno que es como que el que carga todo el dolor del sistema, o el que es capaz de sentir todo el dolor del sistema. Sí, y en muchas ocasiones el primogénito es el que carga con más situaciones. Ok, Porque ojo, lógicamente, primogénitas. sí, porque la realidad es que el sistema no sabe si va a haber más. ¿Ok? Entonces dice, esta es una nueva almita, ¿no? Y él necesita sacar a la luz todo lo que no hemos podido sacar, ¿no? Entonces, pues va a cargar seguramente tú, tu primo, ¿no? De si eres de una familia, ¿no? Numerosa, que tienes varios primos que son primogénitos, todos tendrán algo que estén como trayendo, ¿no? Y no todo tiene que ser malo, ¿eh? También así como cargamos o sea, lo que tienen que salir a la luz, también te cargan con cosas positivas, ¿no? O sea, con habilidades, ¿no? Con, con toda esta fuerza que puedes tener para poder enfrentar todo esto, ¿no? Claro, es que nadie carga nada que no sea capaz de cargar. O sea, básicamente cuando te mandan lo que te mandan equipada con las herramientas, aun cuando tú no estés consciente de eso, para cargar lo que sea que te pongan. O sea, el universo es de autoservicio. O si lo quieres ver, Dios es de autoservicio, ¿no? Siempre nos dicen, eres su mejor guerrera y por eso es que te manda estas batallas. Bueno, créeme, tú estás preparada para ser la guerrera que te están diciendo que tienes que ser. Muchas, Así tú no creas que eso es así, ¿ok? muchas dirán, Todas nos negamos a yo, eso. No, 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 yo no quiero ser más guerrera. A mí mándenme suavecita. yo creo que muchas dirán, ¿por qué a mí, no? Si yo ni ¿Por qué a siquiera lo mí? pedí, ¿por qué Bueno. yo? Bueno, eso Bueno, las cree hermanas uno. mayores, todas las hijas mayores, ¿por qué a mí? Pero Yes. tiene todo el sentido del mundo que entonces el sistema dirá, bueno, yo me curo en salud. Yo le mando estas tareas y le mando estos acertijos que tiene que resolver a la mayor, porque ¿qué tal que no decidan no tener más hijos? ¿Y cómo Exacto. encuentro yo mi salida? O sea, porque esto lo tengo que resolver en esta generación. Órale, vámonos. Hija mayor, aquí tienes tu carga. Tú eres hija mayor y yo también, así que, ¿no? No es en vano, sí, No es a sí. mano. Por Y eso es la que somos verdad, así de mandonas y de disponedoras. ya sé, ya sé, ya sé. Pero es parte de lo que el sistema necesita sacar a la luz. Digo, seguramente si yo no lo hubiera sacado, si yo no lo saco, ¿no? Pues el que le sigue, pues será mi hijo, ¿no? O mis Oye, hijos, ¿no? Y, y sí, está feito que tenga que ser el mayor, pero así como te cargan de cosas, o sea, que sacar a la luz, también hay cualidades, ¿no? Que vienen, o sea, que te están poniendo ahí, ¿no? claro, por eso te están poniendo esas cualidades, probablemente un poco más de fortaleza, probablemente un poco más de inteligencia, probablemente un poquito más de capacidad para ver más allá de lo que es obvio, porque precisamente, bueno, tienes un trabajo que hacer. En ese clan Claro, familiar, aquí, ahora, en este momento, tienes un trabajo que hacer. Y tú puedes negarte a hacerlo, tú puedes mirar hacia otro lado. Eventualmente, antes de que te mueras, te alcanza. Y si no, lo va a heredar tu primogénito. Tú verás. así Mm. es. Yo creo que ahí funciona mucho el libre albedrío de lo que decidimos eh, no cargar, sino resolver en esta vida. Eso se va a resolver en algún momento. El universo es muy cómodo. Ah, tú no quieres, tranquilo. Viene para la próxima generación. Pero se tiene que Claro. hacer. Alguien lo tiene que hacer. Sí, Entonces, aplica un modelo de autogestión, caminando y lo vamos resolviendo aquí porque, total, aquí se queda. exacto. Sí, yo siempre he pensado que cuanto más resuelve uno en esta vida, menos vas a pasar a lo que sigue, ¿no? O sea, al que sigue, al que viene, ¿no? Entonces, pues resuelve lo más que puedas, ¿no? Para que nunca se van a ir limpios, ¿no? Eso es un hecho,
¿no? Siempre van a tener sus cositas. Si no fue de mi lado, va a ser del lado del papá, Claro, ¿no? O etcétera. Pero bueno, son situaciones. Lo que sucedió después, porque en las constelaciones pasa algo, ¿no? Normalmente duran 1 hora, ¿no? 45 minutos. Y una vez que terminas la constelación, bueno, yo intento explicar un poquito lo que pasó. Si ya llevamos una terapia como tal, bueno, explico un poco más porque puedo sostener a la persona y seguir acompañándola, ¿no? O sea, para que no toda esta información no le caiga. Y si de plano no regresa, nada más quiere la constelación, que te digo, son muy pocas veces las que hago constelaciones así abiertas y ya, ¿no? Y no doy terapia ni nada por el estilo. Entonces, yo siempre recomiendo que vayan con alguien. Si no quiere estar conmigo, que vayan con alguien a una terapia, ¿no? O sea, para el seguir sosteniendo acompañamiento sobre todo, esta ¿no? parte. Exacto. Eh, pues una vez que terminas la constelación, normalmente no puedes volver a constelar mínimo en 15 días. ¿No? Porque se van a empezar a mover cosas, ¿no? Claro, la Todo energía lo hay que que dejarla mueves, quieta. exacto, todo lo A la que energía mueves, hay que darle a la energía, en mi particular opinión, hay que dejarle un tiempo para que ella aplique su propio dinamismo y ocurran las cosas que tienen que ocurrir y entonces tu presente el número de interacciones que tengas a tu alrededor se reconfiguren. Ocurran claro. cosas, pues, en corto. Y eso no puede ser, no, ya vengo, voy a constelar hoy y nos vemos el próximo viernes. O sea, no, no ocurre No, hay así, que o no esperar que debe se ocurrir asiente. así. Ujú. Claro, es Por que es lo ejemplo, esta lógico. chica que consteló esta situación empezó a cambiar la dinámica con sus papás, ¿no? Tenía un papá que, bueno, no había estado como muy presente, ¿no? Pero sin embargo había tenido a los 15 días una cosa así, empezó a tener un acercamiento con él y que le pudo contar cosas que ella necesitaba, ¿no? Como hija, ¿no? Cosa que nunca había podido hacer en sus 30 y pico de años, ¿no? Anteriores. Entonces, sí se empiezan a mover cosas, o sea, algo se mueve a nivel interno, ¿no? Y no nada más contigo, sino que también mueves a todo el sistema de alguna forma, porque volvemos Claro, a porque están lo, conectados. exacto, lo que tú muevas en este presente, ¿no? Ahora también va a mover la información hacia los demás. Y eso es súper bonito, porque al final de cuentas es amor, ¿no? O sea, lo que va a mover todo esto es un amor profundo, ¿no? A querer sanar y a querer mover las cosas. De hecho, dentro de las constelaciones se dividen, tienen 3 principios. Uno es el de jerarquía, que siempre habla de que pues el que está antes que tú está antes que tú, ¿no? Y necesitas tener un agradecimiento a ese que está antes que tú. Y no nada más en cuestión de hacia tus papás, ¿no? Que bueno, ese es el principal, porque déjame decirte que la mayoría de nuestros grandes temas, ¿no? Personales y de no y de crecimiento, hasta de nivel económico y de trabajo y de parejas y demás, están totalmente relacionados con nuestra relación con nuestros papás. Claro. Entonces, Por eso es que el cuarto mandamiento dice honrarás a tu padre y a tu madre. Y uno piensa que es nada más respetarlos, no contestarles mal, ayudarlos económicamente si lo necesitan. No, es muchísimo, muchísimo más profundo y muchísimo más valioso de lo que a simple vista percibimos dentro de la tradición cristiana. sí, claro, va mucho más allá. Al final de cuentas es simplemente dar las gracias por la vida, porque si ellos no hubieran decidido tenerte, ¿no? Bien Ajá. o mal, como sea, no estarías aquí. Y en el momento que tú ya estás aquí, simplemente les tienes que dar gracias por haber decidido tenerte, por esa vida que tienes. Ya lo que hagas con tu vida, ¿no? Ya ese es un tema de cada quien, ¿no? Ya si quieres Claro. hacer bien, mal, al revés, derecho, culpar al otro, no, ese es tu tema. Es Pero, que lo que se agradece es la capacidad honrar la línea vital, la energía vital que te llegó a través de ellos, buena, mala o regular. Pero esa energía vital, esa capacidad de ser y de haberte materializado aquí y ahora, se la debes a esa madre y a ese padre que se juntaron y que produjeron la exacta combinación para que tú fueras tú. sí, por eso
a mí me gusta trabajar mucho también, digo, fuera del problema que ya viene la persona, ¿no? A trabajar y demás, siempre, siempre, siempre incluyo el tema de papá y mamá. O sea, el poder limpiar esa energía y que los puedas ver desde otra perspectiva, ¿no? Tomando lo bueno y regresándoles pues lo que no te pertenece, ¿no? Y esto se hace también dentro de las constelaciones, ¿no? Tanto a papá como a mamá, el dar orden dentro de una constelación, ¿no? O sea, si eres el hijo mayor, Sí. ¿no? Y tienes otros hermanos, necesitas ordenar también esa parte, ¿no? Como también el hijo no puede, convertirse en el papá de la mamá, ¿no? O sea, hay cosas que uno debe de ordenar. Los padres dan, los hijos reciben, a la edad que sea, ¿no? Como Ujú. sea. Si tus papás ya están grandes, ¿no? Y necesitan de ti, bueno, por supuesto que vas a estar ahí, ¿no? O sea, por un agradecimiento, si crees que les debes un agradecimiento, no habrá personas que no, pero creo que cuando ya no se valen por sí mismos y demás, está bien regresar esa parte, pero hay muchísimos casos de hombres o mujeres que se hacen cargo de sus papás desde que son muy jóvenes, cuando los papás tienen la forma de poderlo hacer, la fuerza, la vida todavía, no están enfermos, ¿no? Etcétera, etcétera, pero sin embargo se hacen cargo de esa parte. Y ahí hay un desequilibrio del orden y de la jerarquía. Entonces, ahí la persona o no va a poder mantener una relación sana con una pareja, ¿no? O no encuentra pareja, o Ojo, y esto no ocurre porque los hijos mantengan económicamente a los padres, que es como básicamente de entrada uno piensa que es todo lo contrario. Hay una cantidad de dinámicas emocionales que es justamente de lo que está hablando. Miren, o sea, por ejemplo, la hija que cuida siempre que la mamá no se enoje. Eso es lo que se llama una hija parentificada, que es otra carga. Entonces, no es de extrañar que esa hija que se convirtió un poco en la madre de la madre le tenga muchísimos problemas para conseguir pareja. Es el fenómeno se llama así tal cual, la hija parentificada. Entonces, obviamente, la hija parentificada está muy cansada, está agotada porque tuvo que ser madre cuando era niña y cuando se supone que el orden tenía que ser a la inversa, ella recibir, ella ser protegida, ella ser guiada, pero no, le tocó ser la mamá de su mamá. claro. Y esto no quiere decir que ya con esto esté sentenciada, ¿no? Ni mucho menos. Para esto ayuda precisamente las constelaciones familiares, para darle un orden, ¿no? Para reestructurar tu inconsciente y que veas cuál es tu lugar, ¿no? Y que Ujú. perdones y que aceptes, ¿no? Y que estés consciente que tú lo puedes hacer diferente, ¿no? Una vez que ya te has dado cuenta de esta Claro. dinámica que está en desorden, ¿no? Este, la otra son tres, tres órdenes del amor, que así le dice Hellinger, en las que se basan las constelaciones. Uno es esta parte de la jerarquía, la otra es la pertenencia, que todos los del sistema pertenecen, todos los de una familia pertenecen, abortos, el tío que de repente fue un borrachito y que nadie lo quiso y Ujú. que ahí lo dejaron y no lo volvieron a ver porque puta, era el borracho y entonces nadie lo podía ver porque era un rollo para la familia, ¿no? Etcétera, etcétera. Él también pertenece, ¿no? El abusador, ¿no? O sea, o el que defraudó a la familia, ¿no? Que en muchas familias también Claro. existe. El primo, el tío, el no sé qué, el El hermano del primo abuelo. malandro, la tía Exacto, prostituta, el tío exacto, drogadicto, todos ellos pertenecen, no los abortos por una exacto. razón o por otra, esos también pertenecen, esos son los famosos excluidos. Yo alguna vez leí que los tatuajes es justamente el deseo de incluir a los excluidos. Yo tengo un tatuaje y me llamó mucho la atención porque pues yo nunca había tenido ninguna explicación energética de por qué en algún momento de mi vida, a los 30 años, dije, me voy a hacer un tatuaje. Y siempre que veo a gente tatuada me pregunto, wow, ¿a quiénes estarán tratando ellos de incluir? ¿No? Yo también tengo uno. Bueno, a quién estuvimos tratando de incluir? O mejor dicho, me calculo que el ejercicio de hacerse el tatuaje es en sí mismo una acción, una acción restauradora. O sea, al yo Claro, tenerlo ya lo incluí. ¿Qué estaba yo tratando de incluir? todavía no sé. No he Bueno, adivinado aún. Sí, pero exactamente. todos ellos, por ejemplo, los niños, ¿no? Antes, fallecían niños muy chiquitos y no se hablaba del tema, ¿no? Y ya, Es y que era nunca normal. más.
Exacto. Entonces, de lo que se tratan realmente las constelaciones es de incluir, ¿no? A todos estos, porque estas exclusiones o esto no dicho o esto no visto es lo que está rondando ahí continuamente para que se haga visible, ¿no? Y en el momento que tú los traes y los haces visible y los honras por lo que hicieron, bueno, malo, como sea, ¿no? El orden se vuelve a reestructurar, ¿ok? Y Exactamente. luego la otra parte, es el Favorita. equilibrio entre, ¿eh? Esa es mi favorita, esa es mi regla favorita. El equilibrio entre el dar y el tomar, ¿ok? Estos muchas veces lo puedes ver en las parejas, ¿no? Cuando uno da demasiado, ¿no? El vínculo se acaba rompiendo, ¿no? Lo mismo pasa con los padres, ¿ok? Cuando Reciprocidad. Sí, porque es necesario el equilibrio, ¿no? Necesitan estar equilibradas. Si no, ahí también hay un desorden, ¿no? Eso Desorden es un comentario muy de- válido para las mujeres que tenemos básicamente debajo de la piel el mandato de dar, 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 dar. Y como dice Franco de Vita, hasta que nos debamos a nosotras mismas. Entonces Exacto. llega un momento en nuestra vida en donde no tenemos 5 minutos para nosotras y sin embargo hemos pasado 12 horas dándole a los demás, a la casa, al trabajo, al esposo, a los hijos, a los padres que están envejeciendo, inclusive hasta las amigas, y no hay 5 minutos para nosotras. Ese es Claro. parte del dilema de las mujeres de nuestra edad. Sí, y también, porque una parte es dar, 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 pero también los que toman se vuelven en desequilibrio, ¿no? Están en desequilibrio total. Y ahí después algo, el sistema va a buscar la forma de equilibrarlo. Y Sí. entonces te va a quitar. Y por eso después hay muchas situaciones, por ejemplo, a nivel laboral, ¿no? Que no, o que no creces a nivel laboral, y algo ahí está pasando, ¿no? O hay muchas situaciones, también tenía hace poquito un caso de, de alguien que había tenido fraudes en su familia continuos. O sea, Ah, y era impresionante cómo pues ahora, o sea, los habían defraudado y demás, pero económicamente se había quedado ahí estancado y no había forma de moverse. Y buscando en su árbol, era una historia que se repetía una y otra y otra y otra vez. Y se estaba porque los diciendo, fraudes y las deudas tienen un significado profundísimo y súper interesante en estos temas, ¿no? El que toma mucho y no devuelve, el que exacto, toma de los demás y el que toma a través del engaño, eso también tiene un significado. sí, sí, y lo que sucede es que se desequilibra, ¿no? Se desequilibra el sistema y entonces va a buscar la forma de que alguien lo haga visible, ¿ok? De que Okay. alguien o padezca mucho, por ejemplo, cuando alguien ha cometido un fraude o demás, entonces la siguiente generación puede ser que padezcan, ¿no? A nivel económico. ¿Para qué? Para que se equilibre eso que la otra persona dio. Pero no quiere decir que no te puedas deshacer de ello, ¿no? Es simplemente darle lugar, porque si tú defraudaste a alguien, por ejemplo, de otra familia, también yo estoy perteneciendo a esa familia a la que defraudé porque les cambié el destino y les cambié la historia. ¿Ok? Entonces hay que incluirlos en tu familia porque gracias a todo eso, gracias a que esa persona defraudó a la familia, ¿no? Resultó que tú te tuviste que casar con fulanito de tal y entonces nació Perenganito, ¿sabes? Okay. Se siguió dando vida. Lo que buscan realmente los sistemas es seguir trayendo vida de alguna Okay. forma. A no ser que haya una historia demasiado complicada y que el sistema diga ya no más sufrimiento, ¿no? Que ahora hay muchos casos de mujeres que no pueden tener hijos. Y tiene que ver en parte por esto, porque hay muchas situaciones de dolor, ¿no? Y el sistema ha sufrido tanto que dicen ya no más. O sea, mucho dolor y poco voluntario para arreglarlo, más o menos, ¿no? Exacto. Entonces, es muy importante, yo he trabajado con mujeres con problemas para tener bebés y es súper doloroso porque al final están
es un dilema estar buscando un hijo con tanto amor, ¿no? O con tanta situación y que no se den por muchas circunstancias, ¿no? Y entonces cuando empezamos a ver toda la dinámica y cuando empezamos a sanar y cuando empezamos a buscarle el porqué, ¿no? De dónde viene, ¿no? O sea, toda esta infertilidad y demás, y le damos luz, pasan dos cosas. Una, puede ser que no te embaraces porque así tenga que ser, ¿no? Y sea parte de lo que tengas que vivir. Y dos, que hagas tan consciente de esa historia, ¿no? Que algo empiece a cambiar y entonces veas otras alternativas para poder ser mamá, ¿vale? Ok. Entonces, no es que esto sea mágico, ¿no? No es que, por ejemplo, en un caso de infertilidad se vaya a dar de un día para otro y ya te vayas a quedar embarazada, sino de lo que se trata es de que sanes situaciones y que seas consciente de que tal vez, igual, estoy hablando a la y se va, ¿no? Tal vez no tengas ese deseo nato de querer ser mamá, sino que en realidad estás siguiendo un patrón, ¿no? O un mandato, ¿no? O algo por el estilo. Entonces te vas dando cuenta de estas dinámicas en el transcurso de las constelaciones y de una terapia, ¿no? Claro. Para poder llegar a ciertas respuestas, ¿no? Y respuestas que van acorde con quién eres en realidad, ¿no? Porque de eso se tratan las constelaciones y el hacer un trabajo sistémico y demás, en darte cuenta de qué realmente es lo que tú quieres, ¿no? Honrando tu pasado, ¿no? Para poder liberar tu presente y tomar decisiones mucho más libres, que ya lo he repetido 35,000 veces, pero yo creo que esa es una parte súper importante. Es que sí, es fundamental el tema de entender por qué hacemos lo que hacemos y por qué decidimos lo que decidimos. La mayoría de las veces está mediatizada por una cantidad de creencias que no necesariamente nos pertenecen. Y cuando tú limpias un poco de polvo y paja, eso que yo creía que creía, y inclusive el porqué de lo que lo creía, te das cuenta que a lo mejor la historia es diferente, a lo mejor tú sientes diferente, pero no te das chance. No te das chance porque son mandatos. Usted se tiene que casar, usted tiene que tener hijos, usted tiene que graduarse. No sé, por ejemplo, ahora que yo considero que el camino de usted se gradúa de prepa, usted va a la universidad, estudia 5 años y se gradúa, es tan cuestionable y va a ser tan cuestionable en el futuro. Tú dices, bueno, ¿y exactamente por qué tengo que hacer eso? ¿O exactamente por qué me tengo que casar? O no sé, hay muchas cosas que, sobre todo las mujeres, asumimos como que eso es lo que tenemos que hacer y no necesariamente. Pero tampoco tenemos herramientas para cuestionarlo. Esta es una herramienta para uno cuestionar inclusive tus propias decisiones antes de, una vez que ya estás en ellas o inclusive antes de tomar las decisiones. O que ya las hayas tomado y sin Por embargo eso. te estés dando cuenta que estás repitiendo situaciones que tal vez tú no Exacto. querías. Entonces, yo creo que esta herramienta te ayuda a eso, a sacar, a revelar, ¿no? O sea, las dinámicas ocultas del sistema familiar y poderle dar un alto, ¿no? A lo que no quieres y ir más libre por la vida. Y encima tú vienes y haces un cóctel divino porque le mezclas psicogenealogía y le mezclas también, le pones un par de guindas o de aceitunas de astrología. Sí. Entonces te abre un mapa gigantesco y riquísimo. Está bien decir de todo eso que eres tú, porque lo hemos hablado en otras oportunidades. Yo realmente creo que inclusive los que nacieron por cesárea o los que nacieron en forma abrupta, que no era el día que yo soy ocho mesina, por ejemplo, un mes antes, en ese momento los astros, los planetas estaban alineados para que yo sea quien soy y lleve a cabo la misión de vida que se me fue asignada. O sea que nada es casual. No, realmente yo creo que todo está interconectado al final de cuentas. Y Hasta la mano. Hasta cuando te leen la mano, va por es ahí. impresionante cómo todo se va interconectando, porque igual y piensas, bueno, ¿qué tiene que ver la astrología con las constelaciones familiares, ¿no? ¿O qué tiene que Exacto. ver los registros akáshicos con una Ujú. terapia, ¿no? ¿O qué tiene que ver, ¿no? Y
según te vas metiendo y vas viendo y vas haciendo estas diferentes terapias, ¿no? Eh, te vas dando cuenta que todo se interconecta, ¿no? Era lo Exacto. que hablábamos antes de empezar el capítulo de hoy. Sí, sí, que hay una sincronización y hay una especie de armonía intangible que no puede ser casual. No puede ser casual. O sea, alguien, aquí hay un relojero magnífico que está dirigiendo todo esto y entonces ahí es donde yo siempre digo lo que yo digo, que la gente me mira como si estuviera loca cuando les digo, la vida es perfecta. Aun cuando ahorita, aquí, ahora no se sienta perfecta porque estoy en dolor, porque estoy en pérdida, porque estoy en transición, porque estoy cansada, por lo que sea, la vida es perfecta. Todo viene en su exacta medida para acompañarte. Tú decides si amorosamente o no al siguiente nivel de conciencia, que no es más arriba, es más adelante, porque todos estamos, o sea, la idea de que yo estoy más arriba y tú más abajo es complicada desde el punto de vista del amor de mantener. Todos estamos avanzando, porque esas son las lecciones que a mí me tocan. Las tuyas parecen más fáciles, no necesariamente. Aquí cada quien tiene su carga para ese siguiente nivel y entonces cuando lo que hablábamos ahorita, cuando llegas al siguiente nivel y dices, ya, lo logré, aquí me dejan quieta. No, esa es la famosa Trimurti de la filosofía hinduista, que es Brahma el que crea, Vishnu el que preserva y Shiva el que destruye. Y así va. El universo siempre se está regenerando, siempre está cambiando, siempre está evolucionando. ¿Cómo pretendes tú, siendo parte del universo, porque esa sí es una realidad científica que está complicado negar, pretendes que tú te vas a quedar estático y entonces vas a vivir como Cenicienta, como la Bella Durmiente, que se casaron con el príncipe y hasta ahí quedó el cuento? No pasa, la vida no funciona así. Y gracias a Dios no funciona así porque así va la evolución. Sería muy triste estar paralizadas viendo, no sé, cómo transcurre la vida, la historia y nosotros sencillamente dejamos de sentir que tenemos un imperativo biológico vital que es movernos al siguiente estadio. Así es, al siguiente estadio de conciencia. Exacto, que no es más arriba, es más adelante. Eso si no entramos en el tema de que el tiempo no existe, el tiempo no es lineal. Sí, 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 sí. Que Este, también lo eh, platicábamos hace rato, También lo sí, platicamos. El tiempo es algo, el tiempo por un tema de practicidad o de eficiencia o de sobresimplificar algunos conceptos nos han dicho que el tiempo es lineal y que las reencarnaciones son lineales. Usted nace, vive, muere, pasa cierto tiempo como quien dice en un resort aquí descansando su alma y vuelve a empezar otra vez el nacimiento, vida y muerte. No, ¿qué tal? Como dicen los cabalistas, que esto es así, más bien en redondito y que mientras yo estoy viviendo mi vida aquí en el 2025, por aquí va transcurriendo mi vida en 1750 y por aquí va transcurriendo mi vida en el 2100. No lo sabemos, pero ya la física cuántica lo está diciendo, que tal cual como entendemos el tiempo, no es. Ellos exactamente no saben cómo es, porque no se han puesto de acuerdo y obviamente eso de nuevo va a evolucionar, pero como nosotros creemos que es, no es. Imagínate tú el impacto que eso tiene precisamente en las constelaciones familiares, porque yo, que pertenezco a este clan familiar desde hace años, aquí fui la hija de Jorge, pero a lo mejor hace 200 años fui el gran amor de su vida, ¿no? sí, fíjate que me ha Y a lo mejor pasado. se lo robé a mi mamá, Sí. Me a ha lo mejor yo le pasado. robé a mi papá, a mi mamá en la otra vida, porque en la otra vida ellos eran esposos y yo fui la gran Existen, amante de mi papá y me ex- metí y acabé con el matrimonio. No existen las sabemos. constelaciones cuánticas. Oh, O Dios, sea, es esa otra sí no forma me, de esa hacer tampoco me la sé. y haces constelaciones cuánticas para trabajar situaciones de vidas pasadas. Porque muchas veces la constelación no tiene un final, no sale, sigue estando ahí como la sensación, ¿no? O sea, algo que sigue molestando, ¿no? Y cuando haces una constelación cuántica hacia otra vida, como que Ajá. algo se reordena.
Y volvemos a lo mismo, a este tema de lo del tiempo y demás. O sea, como que estás trabajando esa vida y tu vida en paralelo. Cuando tú lo ves en una constelación física, no con personas, porque eso las hago a nivel, con muñequitos, estás viendo las dos vidas al mismo tiempo Wow, y se mueven muchas cosas. yo Entonces creo es que súper sí. interesante todo esto. Digo, va más allá, Yo seguramente quiero, yo quiero una de colegas, esas. mis colegas ¿Cuándo? psicólogos me van a sacar de la Del grupo. tribu. Te van a sacar del grupo de WhatsApp. Miren, Pero out. ya sé, pero al final son cosas que yo he experimentado en carne propia, ¿no? Y son cosas en las que siempre tuve ahí como eso hormigueando, ¿no? Todas estas cosas que no están dentro, ¿no? Como tal de la ciencia, pero que siempre me llamaron la atención y que he intentado conectarme con mi yo superior para poder estar en concordancia, ¿no? Y me costó muchos años y mucho trabajo llegar a ese punto y decir, ¿cómo puedo empezar, ¿no? A meter todo esto dentro de mis terapias sin convertirme en una bruja, ¿no? Entre Pero ¿cuál es el comillas. problema de ser una bruja? No, Yo soy ninguno, bruja. ninguno. Seguramente lo Yo fui en soy otra bruja y vida. soy Estoy feliz. Exacto. más que segura. O en esta vida en otro tiempo, ¿no? Pero, pero era como muy difícil, ¿no? O sea, para mi parte mental, poder, poderme, o sea, no seguir siendo dos en vez de una. Y cuando Ujú. empecé a implementarlo, y empecé a implementar un poco todo, como que los resultados fueron mucho más visibles. Sí. Esa capacidad de vivir de serendipia en serendipia, eh, esa es mi palabra favorita en inglés, que es serendipity, que es eso de descubrir cosas sin saber exactamente lo que estás descubriendo y resulta ser que estás descubriendo algo mucho mejor que lo que pensabas que ibas a descubrir. Gracias a Cristóbal Colón cuando descubrió América, descubrió algo mucho mejor que el plan original, pero en ese momento él no se dio cuenta. Entonces eso es un poco de lo que llaman diosidencias o lo que llaman causalidades o lo que también yo llamo serendipias, ¿no? Cosas que descubrimos que al rato es que nos damos cuenta de lo maravillosas y de lo profundas y de lo trascendentales que son en nuestra vida. Pero que en ese momento tú dices, esto no es tan relevante, esto no era lo que yo quería o esto, o lo que yo quería era mejor que lo que me mandaron. Piénsalo de nuevo. Lo que te mandaron es justamente lo que necesitas, Así aun es, cuando aún no lo sepas. así es. Bueno, querida, miren, yo creo que este capítulo lo vamos a tener que dividir en dos porque va a quedar larguísimo. Yo creo que va a quedar larguísimo y se pierde un poco la atención y se pierde un poco el momentum, pero yo creo que van a ser dos porque mira, ya vamos por una hora. Em, yo sé que tienes obligaciones de mamá, muchas. Sí, mucho. Entonces yo creo que lo dejamos hasta aquí. Muchísimas gracias y Ahora, entonces nos vemos en el próximo episodio. Te mando un beso. sí, Chao. gracias. Bye. Chao. Know exactly what to do to blow my mind.